Vamos ahora, mis hermanos, a tener la palabra del Señor leída. Le voy a pedir que nos pongamos en pie, abran sus Biblias en el libro de Habacuc, que seguimos con el libro de Habacuc. Ahora vamos al capítulo 1. Habacuc capítulo 1, desde el 1 hasta el 11. Leo la palabra del Señor para la gloria de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ven, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofenderá, atribuyendo sus fuerzas a su Dios. Padre eterno, te damos las gracias. Un sábado más que permite que nos reunamos, Padre Santo, para glorificarte. Gracias que hemos podido entonar alabanzas maravillosas para ti. Gracias, Padre mío, que permites que tengamos niños y que haya una clase para los niños. Gracias, Padre mío, te pido que tú también bendigas a esos niños y la maestra. Y te pido, Padre mío, también que nos dirijas en el mensaje de hoy. Oh, Padre mío, una vez más te pedimos que podamos concentrarnos en ti y quites cualquier distracción y que podamos, Padre mío, con todo nuestro corazón, con todo, Padre mío, nuestro ser, comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el dulce nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada, lo que estábamos aquí, hablamos sobre el tema, sobre cómo el Señor aviva su obra, o la oración para avivar la obra de Dios, en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Pero para llegar a ese avivamiento, esa oración para avivar la obra, el profeta tuvo que pasar por una lucha, unas preguntas difíciles. Y siempre yo digo, uno cuando ve la resurrección de Jesucristo, todo es maravilloso y glorioso, pero Jesucristo tuvo que pasar por una muerte. Y en nuestras vidas también pasa. Para llegar a ese momento de avivamiento como iglesia, como individuos, tenemos que pasar por ese valle de muerte, ese valle difícil. Y cada uno de nosotros sabe que hemos pasado por pruebas en la vida. Tenemos que pasar por esas pruebas para comprender la grandeza del Señor y avivar nuestras vidas. Así que en esta noche vamos a hablar del profeta Habacuc, su pregunta, su primera conjunto de preguntas, el cual le hace a Dios. Y yo quiero que piensen en dos cosas en el mensaje de hoy, porque son preguntas que le hace sobre la justicia de Dios, y Dios responde al profeta Habacuc sobre su soberanía.
Así que preguntas sobre la justicia, respuesta de Dios sobre su soberanía. El versículo primero nos habla de la profecía que llegó el profeta Habacuc. Y le decía la semana pasada sobre este profeta, no muy conocido. Su nombre, esta primera parte, lo que muchas personas dicen es como una lucha, tiene que ver con lucha. Y eso es lo que él está explicando en esta primera parte, la lucha que él tiene con ciertas cosas que están pasando en la vida. En particular lo que está pasando en Israel en esos momentos. Y le hace preguntas a Dios, preguntas sobre la justicia de Dios. Especialmente cuando uno se encuentra en confusión, cuando uno se encuentra cansado, abatido, se encontraba de esa manera por la situación en la cual estaba enfrentando en aquel momento. Esto pasó antes de que los babilonios entraran a Judá, a la parte sur de Israel. Ya la parte norte había sido conquistada por los asirios y el profeta se estaba quejando, era una especie de queja por el sufrimiento. Y yo quiero que ustedes piensen 3 preguntas que cada uno de nosotros se hace cuando se encuentra en sufrimiento, cuando dice, bueno, la vida no es justa. ¿Por qué esto está pasando? Hay 3 preguntas. Uno se pregunta, pero ¿por qué Dios no me escucha? No sé si ustedes han hecho esa pregunta. ¿Por qué es que Dios no me escucha? Yo estoy orando y orando y orando y Dios no me escucha este gran problema que tengo. La segunda pregunta es, ¿por qué Dios no me salva? ¿O por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué uno está pasando por esa situación y por qué Dios no me ayuda? Y el profeta está orando, Señor, ¿por qué no me salvas? Y la tercera pregunta que uno siempre se hace es, y lo vemos en el versículo 3, ¿por qué permites que yo vea tanto pecado, tanta maldad? ¿Por qué permites que yo me encuentre en esta situación? 3 preguntas que uno siempre se hace de la justicia de Dios. Y yo sé que muy a menudo uno, cuando uno ve injusticia en la vida, uno se dice, pero ¿por qué, Padre Santo? ¿Por qué esto pasa? Los que han estado en el culto de oración, yo les he pedido orar por un pastor muy querido, amigo mío, y lo quiero poner como ejemplo para estas 3 preguntas, porque el pastor, hermano, es un pastor maravilloso. Yo tengo una alta estima por este hermano pastor de allá de la República Dominicana, que lo conozco por muchos años. Y 2 años atrás, o casi 3 años atrás, yo recuerdo que lo fui a visitar y yo veía como que estaba un poco, no era el mismo, parecía un poquito enfermo. Y después me llama mi hermana y me dice su situación. El pastor, tuvo que dejar su pastorado porque le dio una enfermedad en la cual ya él no puede hablar. Se pasa todo el tiempo acostado porque no puede hacer absolutamente nada. Y en esos 2 años, uno se ha hecho tantas preguntas, pero ¿por qué, Señor, no nos escuchas? Mira, este querido pastor con tantas ovejas, tantos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no nos escuchas? Si sanas al pastor, lo levanta. Y uno dice esa pregunta, me imagino la esposa que tiene que cuidar cada día, ver a su esposo yaciendo en la cama, en el cuarto todo el día, porque no puede hacer nada. Lo único que hace es abrir los ojos, y eso es todo, mis hermanos. Una situación bien difícil. Así que el profeta Habacuc se hace una de esas preguntas parecidas. ¿Por qué no me escuchas? Fíjense en el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y también la misma pregunta, ¿por qué no me ayudas, Padre Santo, en esta situación? Como le digo al pastor allí, ¿por qué no los sanas? ¿Por qué no los levantas de esa cama? ¿Por qué tiene que pasar en esa situación? Y la tercera pregunta, ¿por qué permites que yo esté en esa situación? ¿Por qué mis ojos ven esa situación? Esas son las preguntas que uno le hace al Señor en momentos
de confusión, en momentos de abatimiento, en momentos que uno como que duda de Dios. Y eso es lo que está haciendo el profeta, haciendo esas preguntas a Dios. ¿Por qué, Padre? Fíjense en el versículo 4, en el cual está diciendo, bueno, el impío, el que es malo, como que se aprovecha y se asedia, el impío no le va tan mal como le va al justo. Y yo creo que usted se ha hecho esa misma pregunta. Dice, pero ¿cómo este que está tan malo y como que tiene más bendición que este que es tan bueno? Preguntas que uno se hace a diario. ¿Por qué se le dio el trabajo a este? No me dieron a mí la promoción, y aquel que está malo, que no cumple, le dan la promoción. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces uno hace esas preguntas sobre la justicia de Dios, y uno como que dice, bueno, que Dios no es justo, como Dios no es justo. Y hermano, esas cosas nos quitan a nosotros el gozo, traen desánimo para nuestras vidas, porque uno está confundido. Hermanos, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, y yo me imagino que el pueblo de Israel, en aquel entonces, cuando el profeta se preguntaba eso, le preguntaba eso al Señor, en esa situación que se encontraban, con la amenaza, el imperio asirio que entró en la parte norte de Israel. Entonces destruyó, saqueó, y está el pueblo de Israel sufriendo. Y el profeta se hace, ¿pero por qué? ¿Por qué esa gente tan mala viene? Entonces uno se pone a pensar eso, y es una pregunta válida, y que cada uno de nosotros quizás se ha encontrado en situaciones similares. Una vez más, yo le presento al pueblo de Israel en el presente, ese creo que fue 7 de octubre o 6 de octubre, que Hamás entró y mató más de 1.400 personas. Y yo me imagino que se harían esa misma pregunta sobre la justicia de Dios. Y ahora el problema con los rehenes, que ha sido un conflicto muy grande. Pero ¿por qué pasan todas esas cosas? Las preguntas difíciles que no le hace a Dios. Y yo quiero decirle que a Dios, en su gracia, le gusta que nosotros preguntemos de esa manera por la situación que estamos pasando. Son preguntas de honestidad, de sinceridad, o tal vez una queja. Y el Señor, en su gracia, nos escucha. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vemos esa queja a manera de preguntas del profeta. Y quizás cuando usted también esté pasando por situaciones como esta, usted puede decirle al Señor sinceramente cómo usted se siente. Porque Dios permite esas cosas, que nosotros podamos ser sinceros con Él y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él nos escucha y Él contesta. Parece como que Dios no nos escucha y no nos contesta, pero Él es bueno y nos contesta. Entonces, Dios le contesta al profeta desde el versículo 5 hasta el versículo 11, lo cual vamos a explicar en esta noche sobre cómo Dios responde al profeta. ¿Recuerdan todo lo que las preguntas que le está haciendo sobre la justicia de Dios, si Dios es justo y por qué el pecador no pasa lo mismo que nosotros pasamos? O sea, que el justo pasa. Pero ahora viene la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor tiene que ver mucho con la soberanía de Dios, en otras palabras, de cómo Dios está en control de todo. Y me encanta la primera parte de la respuesta de Dios, porque lo que el Señor le dice al profeta es que mira lo que yo voy a hacer. Él dice en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved. Y nos dice, y asombraos. Lo que Dios le dice al profeta
que cuando Dios responde, uno se va a sorprender de una manera que uno no puede comprender, que uno no puede creer de la manera que Dios responde. Esa es la primera parte de la soberanía de Dios. Dios responde y nos sorprende. Cuando estamos en ese abismo de la muerte y de la desesperación, Dios responde de una manera que nosotros no comprendemos. De una manera, mis hermanos, que al final Él muestra como que Él está en control de las cosas. Mire cómo dice, yo le voy a leer este versículo: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es un versículo importante. Hará una obra tan grande, le dice el profeta, que aun cuando te la cuenten, tú no vas a creer lo que Dios va a hacer. Y esto está hablando de lo que Él hizo, lo que Dios hizo en el tiempo de Israel. Nunca se pensó que una nación tan grande como aquel tiempo era Siria, que iban a venir unas personas, los caldeos, que era una tribu babilónica, y iba a conquistar el gran imperio de Asiria. Nunca se pensó eso. O sea, en otras palabras, todo el mundo quedó totalmente sorprendido cuando esa situación pasó. Pero Dios trabaja a través de la historia de esa misma manera. Los babilonios llegaron, conquistaron, se hicieron el pueblo grande, que nadie pensó que eso pasaría. Y después de los babilonios, cuando se creían lo mayor, lo más grande, entonces vinieron después los sirios y dominaron. Le voy a dar un versículo, el versículo en Esdras capítulo 1, para que ustedes vean cómo cambian los tiempos. Primero eran los asirios, vinieron los babilonios y conquistaron, que nadie se esperaba eso, todo el mundo quedó sorprendido. Pero escuchen ahora lo que pasa después de los babilonios. A mí me encanta hablar de esto porque lo que hace el Señor, Esdras capítulo 1 y el versículo 6, y eso es lo que pasa cuando Dios trabaja. Ahora hay un nuevo imperio, y escuchen lo que dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová es Dios de los cielos, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Una gran sorpresa, mis hermanos, porque los babilonios llegaron, conquistaron, ellos se creían lo más grande, pero llegó el momento que vinieron los sirios, los de Persia, y conquistaron todo el imperio babilónico que se creía lo más grande. Dios usó Babilonia un momento y ahora usa a Persia. Bien interesante, mis hermanos, que estos países lo vemos en nuestros días. Babilonia es lo que hoy es Irak y Persia es lo que hoy es Irán. Así que Dios usa en su soberanía la gente que Él quiere y cuando Él quiere. Hay otro pasaje bíblico que a mí me encanta también, y es el apóstol Pablo citando este mismo versículo de Habacuc en el libro de Hechos capítulo 13. Vamos a leer esta parte también, Hechos capítulo 13. Y aquí está dando Pablo un discurso maravilloso. Él está en su primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, Pablo habla de esa gran soberanía de Dios. Y este versículo 5, entonces él lo menciona aquí en su discurso, en su predicación. Y le voy a leer solamente esa parte, el versículo 48, para que usted vea lo que Dios hace. Aquí está, mi hermano, después de muchos años de lo que esto pasó, lo menciona hablando de lo como Dios trabaja.
de cómo Dios trabaja en las misiones, de cómo Dios toca los corazones, de cómo Dios hace las cosas. Versículo 40, capítulo 13. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien lo contare. Lo que Dios hace, y en este momento, la obra aquí de la misión que Pablo estaba haciendo, cómo Dios trajo las almas, cómo Dios cambió el corazón de las almas. Dios nos sorprende con sus respuestas. Dios nos sorprende con sus respuestas, porque es un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que lo gobierna todo. Y cuando nosotros menos esperamos, Dios nos sorprende. Y usted dice, pero ¿cómo esto pasó? Uno no lo cree. Hermanos, si usted ve todo lo que está pasando en este mundo, y usted dice, bueno, pero ¿cómo es que Dios va a cumplir su plan? Y Dios nos sorprende cuando Él cumple su plan, tanto en el mundo como en la iglesia. Nosotros vemos cómo vienen reyes y salen reyes, presidentes, primer ministros, y llega el tiempo en que Dios desecha. Llega el tiempo de Dios y en ese momento esos presidentes, esos primer ministros pensaban que nunca iban a salir. Hay esperanza para aquellos pueblos que están oprimidos en estos momentos políticamente, porque llega el momento que Dios quita y pone sus reyes. Una de las, voy a leer eso en Daniel capítulo 2, una cosa que yo siempre digo, momentos difíciles, mis hermanos. Escuchen lo que dice Daniel. Y Daniel hablando, el capítulo 2 de Daniel, que es Daniel hablando, ¿verdad?, al rey. Escuchen lo que dice. El versículo 21, capítulo 2 de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso, mis hermanos, es la soberanía de Dios. Dios contestándonos de una manera que nos sorprende. Dios explica al profeta, va a escoger a los babilonios, los caldeos, que van a llegar. Y un pueblo también impío, un pueblo malo también, pero esa gente Dios los escoge para sacar a los otros que se creían invencibles, intocables. Y Dios hace esa obra. Y a través de la historia, como yo les digo, mis hermanos, esto siempre ha pasado. Que el Dios soberano actúa de esa manera que nos sorprende. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios soberano, un Dios que trabaja de una manera que nosotros no podemos comprender. El versículo 6 nos dice lo que él iba a hacer. Ya le dije, nos sorprende, no dice exactamente, no dice, porque he aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí está hablándole directamente al profeta. Dios va a usar ese pueblo para traer justicia en medio de esa injusticia. O sea, Dios contesta con la soberanía, su gran soberanía. Y explica lo de este pueblo, un pueblo que no se esperaba. Mire cómo dice el versículo 7, este pueblo es formidable, es temible, y a través de ese pueblo se va a producir una justicia y dignidad, nos dice aquí. Y nos habla de cómo ese pueblo va a llegar y va a conquistar. Y nos habla de específicamente con detalles que este pueblo, los caballos serán ligeros, serán más feroces que lobos, sus jinetes se multiplicarán. Dios explica al profeta. Todo esto acontecerá. Y nos dice aquí que ellos van a destruir todos los reyes, que ellos van a ser el pueblo o la nación que va a controlar todo. Todo.
Hermanos, cuando uno lee esto y no ve cómo Dios en su soberanía, porque es el que está en control de todo, el que lo guía todo, hace las cosas de una manera que nosotros no comprendemos, y usa a la gente que nosotros menos esperamos. Es el caso de David. Nadie pensaba que David iba a ser el escogido de Dios. Cuando se le indicó a Samuel de ir a ungir al que iba a ser el rey, nadie esperaba que iba a ser David. Nadie pensaba, porque era el más pequeño. De hecho, cuando llegó el primer hijo, que ellos lo que pensaban, este va a ser el que va a ser elegido de Dios, Dios dijo, no es ese. Después le trajeron el otro, no es este. No es otro. Y pasaron todos los hijos, hasta que el profeta dijo, pero tú no tienes más hijos. Bueno, hay uno por ahí que es el que menos sirve. Ese es el que está ahí cuidando las cosas. Ese no hay ninguna esperanza. Entonces, cuando le traen a David, ese es el que Dios ha escogido. Ese es el que Dios ha escogido. El primer himno de nuestro hermano fue, ese himno escogido fui de Dios en el amado. Y la manera en la cual Dios escoge a su pueblo, a su gente, para cumplir su plan, es una manera que uno no puede comprender, porque la elección de un pueblo tan malo como el pueblo de los caldeos, como los babilonios, es una cosa que sorprende. ¿Cómo es posible que esto pase? Pero es porque todo esto está de acuerdo al plan de Dios. Y yo digo esto porque Dios usa inclusive nuestras circunstancias para cumplir con su propósito, con su plan. Esa es la manera que Dios nos responde. Y yo sé que muy a menudo uno se pregunta, ¿por qué uno sufre tanto? ¿Por qué uno está en esa situación? ¿Por qué, Señor, no nos escucha? Romanos capítulo 8, versículo 28, nos contesta de la siguiente manera un pasaje bíblico que usted lo ha leído varias veces y que nosotros lo sabemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí está la respuesta relacionada a la soberanía de Dios. Eso es cuando usted está en esa situación que uno dice, bueno, yo no comprendo, yo no sé por qué, Padre Santo, no me escuchas. Yo no sé, Padre Santo, por qué es que yo tengo que pasar por esta situación. Yo no sé, Padre amado, por qué es que tú no me puedes sacar, no me puedes salvar, no me puedes ayudar. Pues Dios te contesta, como contestó el profeta, Él te va a sorprender. Te va a sorprender con la respuesta. Él va a usar tu situación para su gloria, como dice aquí. Todas las cosas al cristiano le ayudan para bien. Aquí dice aquellos que están llamados. Hermanos, saben que inclusive lo que pasó en Israel, toda esa matanza, bien triste, pero al mismo tiempo es parte del plan de Dios, de su soberanía. Los cambios de presidentes que han pasado, que como les digo, ustedes ven cómo han pasado, muchos se han quedado sorprendidos con los cambios que han pasado. Todo parte del plan glorioso de Dios, su soberanía, que Dios nos contesta diciendo, yo soy soberano, yo soy el que estoy en control, yo soy el Dios que guía las cosas, que cubre los tiempos. Cuando yo leo este pasaje, una vez más me acuerdo de mi amigo pastor y no sé cómo contestar a las preguntas, pero aquí me dice que inclusive esa enfermedad en la cual está, esa situación en la cual está, que Dios le va a ayudar para bien, que Dios me ama tanto que Él me va a guiar inclusive en esa situación. Es, mis hermanos, justo para nosotros hoy, es pertinente
podemos, es permisible decirle al Señor cómo nos sentimos. Nosotros como iglesia estamos orando que Dios nos ayude a tener un avivamiento grande, ver almas que vengan a los pies de Jesucristo. Y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué, Padre Santo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué lo otro? Pero lo que yo espero es que nosotros primeramente le digamos al Señor sinceramente cómo nos sentimos y que esperemos que Dios nos sorprenda con la manera que Él va a responder en su gran soberanía. Eso es lo que yo le pido al Señor, que cada uno de nosotros pueda orar. Señor, permite que yo pueda ser sincero contigo. Y te voy a decir cómo me siento, Padre. Pero yo te pido también que como contestaste a Habacuc, me conteste, que yo pueda saber que tú sorprendes a tus hijos con tus respuestas. Que tú actúas de una manera especial con tus hijos. Que tú en tu gracia, cuando yo creo que no me estás escuchando, que tú estás allí mostrando tu soberanía. Hermanos, vuelvo otra vez más a este versículo de Romanos, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Eso es porque la soberanía de Dios es grande. Pero, como les digo, como el profeta, podemos traer al Señor nuestras preguntas de dudas, nuestras preguntas de confusión, todas esas preguntas que son difíciles, se las podemos traer al Señor y derramar nuestro corazón al Señor, porque Él es soberano, Él contesta y Él nos sorprende. En este año eso es lo que yo pido a la iglesia. Iglesia, vamos a orar de esa manera, que Dios nos ayude. Él no contesta, Él no va a sorprender como iglesia. Pida, como yo le digo, vamos a pedir por ese avivamiento en nuestras vidas, para que podamos ver un Dios que nos sorprende con su respuesta, pero un Dios que nos ama tanto, que todas las cosas, cada situación, nos ayuda para bien. Mi oración es que le digamos a Cristo cómo nos sentimos, pero que confiemos en Él, que Él nos responde con su soberanía, con su control de todo. Vamos a orar. Padre, queremos decirte todo a ti en esta noche, Padre Santo. Cansados y afligidos, queremos entregar a ti nuestras vidas. Así como te la entregó el profeta Habacuc en esa situación en la cual se encontraba. Sí, Señor, vamos a preguntarte por qué no nos escuchas. Y quiero orar, Padre mío, por esas personas que en estos momentos, Padre mío, se encuentran totalmente abatidas. Señor, hay gente que dice, ¿por qué esta situación es tan difícil para mí? Y para esa gente, Padre mío, yo quiero presentarte, dar las fuerzas para que en ese momento tan difícil puedan ver tu soberanía, así como la mostraste en el profeta Habacuc. Padre, te rogamos, Padre mío, con todo nuestro corazón, que podamos decirte todas nuestras situaciones, Padre Santo, enfermedad, nuestras dolencias, nuestra confusión, pero que podamos, Padre mío, pues depender de tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén.